La carta robada quizá no figure entre los cuentos de mayor popularidad o no sea uno de los grandes clásicos de Allan Poe. Sin embargo, es desde mi opinión un cuento clave para entender con mayor alcance la disertación que el mismo Allan Poe hace en el cuento Los asesinatos en la calle Morgue, acerca de la inteligencia fundamentada en el razonamiento matemático y el pensamiento analítico. Vaya, las ideas que vierte en la carta robada son el antecedente de los argumentos fascinantes y muy provocadores que encontramos en la introducción de Los asesinatos de la calle Morgue, en donde Allan Poe, por decirlo menos, deja al ajedrez como un juego simple y que no estimula el pensamiento analítico. Finalmente, si lo retomo aquí es porque en este cuento nos deja una moraleja que merece la pena rescatar. Independientemente de la trama, que es por demás fabulosa y que atrapa desde las primeras líneas, solo retomaremos el eje central, pues no se trata de quemar el cuento para quien no lo haya leído. En ese caso, mejor léanlo, vale la pena. Es un cuento catalogado dentro del género policíaco cuyo eje conductor es una carta que ha sido robada y por esta situación coloca a un personaje secundario, digamos, pero personaje del cuento, en condición de vulnerabilidad frente a otro personaje que usa la carta como instrumento de chantaje, de poder, para ascender políticamente. Por esta razón, el personaje comprometido necesita recuperar la carta para poder salvaguardar su buen nombre. Para esto, ofrece una cuantiosa recompensa a la policía parisiense, la cual da pie a una meticulosa e incluso exagerada investigación para recuperar la carta bajo la coordinación del prefecto de la policía. El meollo del asunto radica en el método de las pesquisas y en la posición soberbia del prefecto frente al ladrón, al que desprecia porque es poeta, y para el prefecto los poetas suelen ser locos. A partir de esto es que Poe desata la discusión sobre la diferencia que existe entre el razonamiento matemático y el pensamiento analítico, lo que entre líneas se convierte en una fuerte crítica al positivismo y al determinismo, desde la trinchera del humanismo. De esta discusión resulta que no podemos reducir la inteligencia solo a las lógicas del razonamiento matemático, ya que a decir de Dupin, uno de los personajes centrales del cuento, las matemáticas son las ciencias de las formas y las cantidades, lo que tiene su límite en el mundo de la subjetividad y del ingenio humano, que son los mundos en los que nos desenvolvemos cotidianamente los seres humanos. Esto es, las matemáticas difícilmente pueden asimilar los procesos que ocurren en la cabeza de cada persona antes de tomar una decisión, por pequeña que ésta sea, precisamente porque intervienen cualquier cantidad de variables y accidentes mentales derivados de la subjetividad. A juzgar de Dupin, el prefecto de la policía no encuentra la carta robada porque desprecia el intelecto y la capacidad del ladrón, y eso que sabe quién es, y lo peor del asunto, sabe en dónde buscarla. De este modo, su fracaso se deriva de la soberbia y de utilizar un modelo de pensamiento simplista que no se ajusta a las condiciones específicas de la vida, sino que busca ajustar la vida a su modelo de pensamiento. No diré si se encuentra la carta o no, o quién la encuentra o debido a qué. Solamente repetiré que vale mucho la pena leerlo para quienes aún no lo conozcan. En todo caso, y lo que en esta ocasión ha movido o ha sido motivo de nuestra reflexión, es que a veces, no a veces, es muy común que utilicemos modelos de pensamiento preestablecidos para experimentar el mundo. Precisamente por ello, en pleno siglo XXI, seguimos teniendo los niveles de racismo que existen en todo el planeta. Y esto por dar nada más un ejemplo. La cuestión es que el pensamiento analítico no es algo que usemos con mucha regularidad, es algo que quizá nos dé flojera, porque es más sencillo navegar con la corriente, pensar lo que los demás piensan y creer en lo que nos dicen los demás o incluso nuestros líderes. Y el segundo elemento, y que me parece el más importante en esta ocasión, es que la soberbia es algo tan dañino para el mundo como para nosotros en lo individual. Quizá
Quizá debamos dejar de juzgar la inteligencia de los demás si no nos hemos tomado la molestia de analizarla un poco. Vaya, como decía mi abuela, la peor estupidez que podemos cometer las personas es creer que los demás son más estúpidos que nosotros, porque siempre nos pueden dar una muy avergonzante sorpresa. No olviden disfrutar de este excelente cuento. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.